Bienvenidos sean todos a un video más de electricidad y magnetismo. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema. Dice una cuenta con carga Q1, 1.27 microcoulombs, está fija en su sitio al final de un alambre que forma un ángulo de θ igual a 51.3 grados con la horizontal. Una segunda cuenta con masa de 3.77 gramos y carga de 6.79 microcoulombs se desliza sin fricción por el alambre. ¿Cuál es la distancia D a la que la masa M2 quedará en equilibrio? Suponga que el alambre es no conductor y que la fuerza normal del alambre sobre la cuenta es perpendicular a este. Bueno, primero debemos entender de qué se trata el problema. Por acá tenemos una carga Q1, la cual está fija. Es decir, esta carga no puede moverse. Y luego tenemos un alambre que está conectado a esta carga y el alambre se extiende. Obviamente aquí se sobreentiende que el alambre por allá en algún lugar está atado, de tal manera que el alambre está fijo. Y luego tenemos esta pequeña carga Q2 que está, digamos, que se puede deslizar sobre este alambre. Si no tuvieran carga eléctrica, lo único que pasaría es que esta carga se deslizaría, bajaría y eventualmente quedaría en contacto con la otra carga Q1. Sin embargo, como tienen carga eléctrica y del mismo signo, ambas son positivas, lo que va a ocurrir es que esta carga va a empezar a bajar y va a haber un momento que la repulsión eléctrica va a ser lo suficientemente fuerte para que las cargas ya no puedan juntarse. Y la carga Q2 va a quedar a una distancia que le han llamado D y queremos calcular justamente esa distancia D, la distancia a la que estas cargas estarán en equilibrio. Para analizar equilibrio debemos aplicar primera ley de Newton y para aplicar la primera ley de Newton primero debemos hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces un sistema de coordenadas. Siempre que vayamos a hacer diagrama de cuerpo libre, empezamos por colocar un sistema de coordenadas. En el origen colocamos nuestra carga Q2, que es la que vamos a analizar. Vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre Q2. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? En primer lugar, tendríamos su propio peso, una fuerza que siempre actúa hacia abajo. Así que el peso que se calcula masa por gravedad, esto es la magnitud del peso, sería un vector que va completamente hacia abajo. Después tenemos la fuerza de repulsión eléctrica. Esta carga Q2 va a sentir una repulsión eléctrica debido a Q1 y esa sería una fuerza que, como hemos visto, quedaría paralela a la línea que une las cargas y al ser de repulsión debe ir en este sentido, tal y como la he dibujado acá. Esta fuerza la vamos a llevar y la vamos a colocar acá, en nuestro diagrama de cuerpo libre. Y le voy a llamar Fe, fuerza eléctrica. Ahora, hay una tercera fuerza que incluso aquí en el texto me la mencionan, que es la fuerza normal. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros vemos esta pequeña carga como una esfera que tiene un hueco y a través de ese hueco está pasando el alambre, que aquí lo voy a poner como si fuera este cable color verde, notamos que de alguna manera el hueco de la esfera hace contacto con este cable. Es decir, tenemos una superficie que se está recargando sobre un objeto, que en este caso es el cable. Eso quiere decir que hay una fuerza normal. Aprendimos en mecánica que siempre que un objeto se recarga sobre otro, hay una fuerza normal. Y esa fuerza normal va a formar 90 grados o va a ser perpendicular al cable. Entonces la fuerza normal sería hacia allá. De alguna manera el cable está sosteniendo a esa pequeña masa, ejerciendo una fuerza para allá. A esa le vamos a llamar la fuerza normal y la vamos a colocar aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre. Observen que estas dos fuerzas van a formar 90 grados, ya que la fuerza eléctrica queda paralela al cable y la fuerza normal queda siempre perpendicular.
Por lo tanto, tenemos 90 grados entre estas dos fuerzas. Ya que tenemos nuestras fuerzas, lo único que vamos a hacer es determinar las componentes porque vamos a realizar sumatorio de fuerzas en X y en Y. Para ello, debemos considerar este ángulo al que le hemos llamado el ángulo θ, y ese ángulo será exactamente el mismo al que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque hay 90 grados entre estos dos vectores. Por ejemplo, si este ángulo fuera de 60 grados, entonces el que tenemos aquí sería de 30. Pero como hay 90 entre estos dos vectores, este de acá entonces sería de 60. Por lo tanto, el ángulo θ que tenemos aquí es el mismo ángulo que tenemos acá. Ahora, las componentes de nuestro vector fuerza eléctrica serían una fuerza a la derecha o una componente a la derecha y una hacia arriba. La que va a la derecha la obtenemos con el coseno del ángulo. Tomamos la magnitud de este vector y lo multiplicamos por el coseno, ya que es el cateto adyacente. La otra componente la obtenemos con la función seno, dado que es el cateto opuesto. La magnitud del vector por el seno del ángulo. Para el caso de la normal, también tendríamos dos componentes, una hacia arriba y otra hacia la izquierda. Estas componentes, de igual manera, se calculan tomando la magnitud de este vector y multiplicando por el coseno para esta componente vertical, que es el cateto adyacente, y seno para esta componente que es el cateto opuesto. Una vez que ya tenemos las componentes de nuestros vectores, vamos a calcular la magnitud de la fuerza eléctrica. Y es que la magnitud de la fuerza eléctrica pues está dada por la ley de Coulomb. Recuerden que para calcular la magnitud necesito la constante K. También debemos multiplicar la carga 1 por la carga 2 y dividir entre la distancia al cuadrado. La distancia entre estas cargas es justamente lo que me está pidiendo el problema que calculemos. Esa sería la magnitud de la fuerza eléctrica. Más adelante la vamos a utilizar. Primero vamos a aplicar lo que se llaman las condiciones de equilibrio, y es que esta carga Q2 ha alcanzado el equilibrio, es decir, va a quedar estática. Por lo tanto, la suma de fuerzas tanto en X como en Y debe dar 0, de acuerdo a la primera ley de Newton. Para las fuerzas en X tenemos dos, una que va a la derecha, que es esta componente, que es la magnitud de la fuerza eléctrica por el coseno del ángulo, y una que va a la izquierda, la ponemos negativa, que es la normal por el seno del ángulo. Particularmente no me interesa la normal, solamente la estoy incluyendo aquí porque participa en la suma de fuerzas, pero no es una cantidad que yo quiera conocer. Por lo tanto, lo que voy a hacer es eliminarla. Esto es, la voy a despejar de esta ecuación y la voy a sustituir en otra ecuación. Si ustedes despejan la magnitud de la normal, van a obtener que es la magnitud de la fuerza eléctrica por el coseno del ángulo y todo dividido entre el seno del ángulo. Esta expresión la he obtenido de simplemente despejar la magnitud de la fuerza normal. Ahora vamos con la suma de fuerzas en Y. Aquí tenemos 3, 2 que van para arriba, es decir, positivas, y una que va para abajo, que es el peso. Así que tendríamos que la suma de fuerzas en Y es la fuerza eléctrica por el seno del ángulo más la normal por el coseno del ángulo menos el peso, que es masa por gravedad, igual a 0. Nuevamente, como no queremos calcular la normal, la vamos a eliminar. Para ello he colocado aquí un espacio donde vamos a sustituir justamente el valor de la normal. Esta cantidad que teníamos de la suma de fuerzas en X la vamos a colocar aquí. Y aquí tenemos esta expresión. Vamos a realizar algunas operaciones. Por ejemplo, el peso lo puedo pasar del lado derecho como positivo. Y aquí puedo factorizar esta cantidad que es la fuerza eléctrica. Así que si factorizamos, nos queda que la fuerza eléctrica multiplica al seno del ángulo más, y aquí tendríamos coseno por coseno,
coseno cuadrado dividido entre seno. Y masa por gravedad lo he pasado del lado derecho, positivo. Vamos a trabajar un poquito con esta ecuación. Acá la tenemos nuevamente. Voy a sumar estas fracciones. Si hacemos la suma de fracciones, ahí los invito para que ustedes hagan los detalles del álgebra. Obtendríamos la magnitud de la fuerza eléctrica por seno cuadrado más coseno cuadrado del ángulo dividido entre el seno de teta. Eso es igual a masa 2 por gravedad. Aquí noten que esta cantidad que aparece en el numerador es una identidad trigonométrica, que la deben conocer perfectamente siempre que tengan el mismo ángulo. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Por lo tanto, la expresión quedaría que la magnitud de la fuerza eléctrica por 1 entre el seno del ángulo es igual a masa 2 por gravedad. De aquí puedo despejar la magnitud de la fuerza eléctrica, seno del ángulo lo pasamos de este lado multiplicando y esta sería la magnitud de la fuerza eléctrica. Observen que tengo dos maneras de determinar la magnitud de la fuerza eléctrica. Una es usando la ley de Coulomb, la otra es esta expresión que obtuve aplicando primera ley de Newton. Como hablamos de la misma cantidad, lo que voy a hacer es igualarlas. Esta expresión de acá la voy a igualar con esta otra expresión. Y entonces, de aquí ya podré despejar la distancia, que es la cantidad que estoy buscando. Los invito para que ustedes realicen los pasos algebraicos, que aquí voy a omitir, porque la distancia ya quedaría como la raíz cuadrada de la constante k, carga 1, carga 2, entre masa 2 por gravedad, seno del ángulo. Vean que he quitado el valor absoluto y es porque las dos cargas son positivas, no es necesario poner valor absoluto. Lo único que resta es sustituir estas cantidades, recordando que la K es 9 por 10 a la 9. La carga 1 es 1.27 por 10 a la menos 6. La carga 2 es 6.79 por 10 a la menos 6. La masa de nuestra carga 2 es 3.77 gramos, sin embargo la debemos poner en kilogramos, así que sería 0.00377 kilogramos. La gravedad la tomamos con 9.81 y el seno del ángulo, que es 51.3 grados. Realizamos estas operaciones con mucho cuidado y obtenemos el resultado final, que la distancia entre estas dos cargas sería 1.64 metros aproximadamente. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en la próxima.